Muy bien, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, doctora, ¿Chicos? buenas noches. Se escucha perfectamente. Sí, doctora. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están empezando la semana? ¿Cómo les va? Bien, vamos a iniciar la séptima sesión el día de hoy. Hola. Como que hay intersección. Bien, vamos a empezar la séptima sesión, ya estamos por culminar, ¿no? La semana que viene, Dios mediante, esperando de que hayan captado el aprendizaje, ¿no? Las nuevas estrategias y más que todo que lo podamos aplicar. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Todos los temas en realidad son importantes, ¿no? Sobre la orientación a padres en cuanto a los niños desafiantes, vamos a ver, ya cómo de pronto para orientar a nuestros padres en el caso de los niños con problemas desafiantes o los niños con problemas de conducta. Vamos a enfocarnos en cómo orientar a nuestros padres, ¿no? A los padres de los hijos con problemas desafiantes. Bueno, como ya sabemos que el objetivo de las sesiones, de todas las sesiones que en el transcurso hemos estado aprendiendo, es más que todo la práctica, ¿no? La práctica, el abordaje de intervención para el tratamiento. Y el día de hoy vamos a ver pues la orientación a padres de niños desafiantes a través de aquellas técnicas, estrategias de trabajo. Es importante nosotros muchas veces, saber y tener un programa de entrenamiento a padres que al final de la práctica aquí este programa está orientado a padres de niños desafiantes entre 2 a 12 años que lo podemos aplicar al campo de los padres de estos niños, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este programa de entrenamiento? El objetivo es mejorar la competencia y habilidades parentales para vérselas con los problemas de comportamiento infantil, ¿no? Y a la misma vez también aumentar el conocimiento parental sobre la causa del comportamiento infantil inadecuado y mejorar la aceptación por parte del niño de las órdenes y reglas dadas por los padres, ¿no? La duración más o menos es un aproximado de 8 sesiones con una frecuencia semanal, ¿no? Una vez por semana, para que de esta manera sea frecuente, ¿no?
y no se pierda el entrenamiento de aquellas estrategias o objetivos que se tienen que aplicar. Comprendan las claves del comportamiento. No es importante poder decirles a los padres que los chicos o los adolescentes entienden mejor las consecuencias, ¿no?, que las razones. Las consecuencias sientan procedentes para futuras conductas, ¿no? Una causa y un efecto. Que una conducta se repita o extinga depende en gran medida de sus consecuencias. ¿Qué consecuencias va a traer aquella conducta? Consecuencias positivas, por conductas positivas aumentan su frecuencia. Consecuencias negativas por conductas negativas disminuyen su frecuencia. Y las consecuencias positivas suelen ser más eficaces para el cambio que las negativas, ¿no? Más o menos vamos a explicarles aquí a los padres cuáles van a ser las claves del comportamiento para poder modificar conducta. Por ejemplo, ¿no? Conducta X, tal conducta, van a haber consecuencias positivas y consecuencias negativas. Si la conducta es positiva, obviamente que va a haber consecuencias positivas. Y si la conducta es negativa, van a haber consecuencias negativas, ¿no? Dentro de las consecuencias positivas, conducta, por ejemplo, X, tiende a repetirse, obviamente, ¿no? Consecuencias negativas, conducta X, tiende a extinguirse. Eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de las claves. ¿Cuáles son las claves del comportamiento? Es más probable que su hijo estudie si le dice que obtendrá tal cosa, que si le explica que el estudio lo hará mejor persona y cuando sea grande. Otro de los ejemplos podría ser si haciendo un berrinche logra evitar las tareas, al día siguiente recordará la estrategia, ¿no? Que repita el berrinche o estudie dependerá en parte del resultado que le haya dado. Si por estudiar obtuvo el privilegio de ver su programa preferido, es posible que vuelva a estudiar, obviamente. Si por el berrinche se privó de ver su programa, es posible que no vuelva a hacer ese berrinche, porque se privó de su programa favorito, de su programa que le gustaba, ¿no? Es más probable que quiera estudiar si lo incentivamos con beneficios que si lo amenazamos con castigos, obviamente, ¿no? Los reforzadores positivos. Pero si antes de empezar quiero hablarles sobre más o menos lo que conlleva de una y otra forma criar a un hijo, ¿no? A un niño. No, es muy importante que nosotros tengamos esto bien en claro. Los primeros 8 años de vida, los primeros 8 desde que ellos están desde el vientre de la madre, nacen y luego van creciendo, ¿no? Según las teorías, que los primeros 8 años de vida es la suma para que el niño pueda tener una conducta, un comportamiento. Que después de los 8 años, obviamente que va a seguir aprendiendo, obviamente que va a seguir adquiriendo nuevos aprendizajes, pero ya hay una predisposición de los 8 primeros años que son fundamentales. El resto va a seguir aprendiendo, pero ya un poco más lento, porque ya hay una base fundamental. Entonces, el temperamento heredado, muchas veces ese niño cuando va creciendo, decimos, ¿no? Por ejemplo, características físicas. ¿Qué es lo que decimos? ¿Se parece a su papá o se parece a su mamá? Desde que nace muchas veces, ¿no? Y como muchas veces decimos, es que está todavía pequeñito, ¿no? Porque van cambiando. Pero ya, desde ahí ya nosotros estamos observando a quién se parece, ¿no? O muchas veces también decimos, ha heredado el temperamento, ¿no? O ha heredado el carácter de su mamá o de su papá. Entonces, el temperamento heredado también juega un papel muy importante para que el niño pueda obtener una conducta y las características físicas. Se parece a mamá o se parece a papá o, si bien es cierto, tiene de los dos, ¿no? Entonces, todo ello le vamos a sumar más la aceptación o rechazo de los padres. Ese niño nace, ¿no? Y ellos sienten esas emociones
de los padres, sienten esos pensamientos. Desde que muchas veces el niño a veces nace y hay un rechazo por parte de papá, nosotros ya les estamos transmitiendo todas aquellas emociones, sentimientos a ese niño. Si ese niño es aceptado o ese niño es rechazado. Entonces, ellos también juegan un papel muy importante. Roxana Flores Díaz levantó su mano. Roxana. Roxana, ¿le escucho? ¿Levantó su mano? Roxana Flores. ¿Están allí? ¿Me logran escuchar? Hola. ¿Están ahí? ¿Sí, sí me escucha? Sí, claro, sí se escucha. Ya, muy bien. Porque parezco que estoy sola aquí en la cámara. No, sí se le escucha. Estamos prestándole atención. Ok, ya. Las licenciadas son las que no escuchan, parece, doctor. Ya, como alguien levantó la mano, pero a ver, dije alguna pregunta. Ya, Flores sí se escucha. Bien, entonces vamos a continuar. Como les decía, ¿no? Los niños sienten si son aceptados o rechazados, más la instrucción impartida durante los primeros 8 años. ¿Qué instrucciones nosotros como padres les estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Que juegan un papel muy importante. Como ya lo hemos dicho en las sesiones pasadas, los límites, si el niño desde pequeño tiene sus límites, tiene sus normas, no va a necesitar de pronto de que muchas veces le griten, no va a necesitar muchas veces de coger una correa o castigarle, no va a necesitar muchas veces de tener que premiarle para que él pueda hacer lo que se le está mandando, ¿no? Entonces las instrucciones son fundamentales en los 8 primeros años de vida. Más el medio ambiente hogareño, ¿no? El medio ambiente donde el ser humano, el niño, se va a desenvolver, juega un papel muy importante, ¿no? Recordemos que los niños aprenden observando, ¿no? Por el aprendizaje según Albert Bandura, ¿no? El aprendizaje por el modelamiento. Entonces, el ambiente donde muchas veces ese niño está desarrollando, se está creciendo, juega un papel muy importante en su conducta del niño. Seguidamente, ¿no? Aproximadamente el 80% más la capacidad del intelecto va a formar un carácter, ¿no? Por ejemplo, el resto de los años, ¿no? Como la educación y técnicas adquiridas, más la autoaceptación o rechazo, más las experiencias vividas, porque ese niño va a tener que aprender experiencias, ¿no? Que pueden ser gratificantes o también pueden ser traumáticas, más la instrucción moral, que costumbres, que creencias como padres nosotros les estamos impartiendo, ¿no? Entonces, más las metas estimulantes, todo ello forma una conducta personal. Tú, por ejemplo, Marlon, Miguel, ¿no? Isabel, etcétera, etcétera, tenemos una conducta. Y esa conducta, ¿por qué fue formada? ¿Por qué fue formada la conducta que ahora yo tengo, por ejemplo, Marlon Jiménez? ¿Qué me puedes decir? Yo tengo actualmente como persona, como ser humano, obedece a un proceso de crianza, pues, donde influyeron mis padres, o sea, mi entorno familiar, entre los cuales está mi padre, mi madre, mis abuelos, mis hermanos mayores, también, pues, factores heredados, ¿verdad? Y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje por el que he pasado a lo largo de mi vida. También en los factores educativos, son los que han dado el resultado de la persona que soy hoy día, ¿verdad?
Entonces, yo creo que es Bien. un cúmulo de cosas, como usted venía manifestando en su ponencia, que conllevan al resultado de lo que es un hijo, de lo que es un ser humano, ¿verdad? Entonces ahí entran todos esos factores, factores heredados, factores familiares, valores que nos enseñan nuestra familia, y si es que hemos pasado por un proceso de formación educativo, pues también eso tiene una influencia en nuestra personalidad, en lo que somos hoy día. Muy bien, Marlon, gracias por tu aportación. Entonces, queda entendido y comprendido. Cuando el ser humano da, yo siempre digo, ¿no? Y ya lo tengo reflejado, ya mis pacientes me conocen, ¿no? Los papás de mis pacientes también. Uno da lo que es. Entonces, muchas veces cuando vemos un niño, ese niño fue formado, fue criado, porque las personas que estuvieron a su alrededor, eso le dieron o eso le da. Entonces, no es de la noche a la mañana que ese niño sea rebelde o desafiante, porque así nació. ¿Verdadero o falso? Sería falso, pues, ¿no? Porque nace Falso, como una porque, esponjita, ¿no? claro, nacen como una esponjita que luego se van formando dependiendo cómo nosotros vamos a impartir las instrucciones, si es rechazado o es aceptado, y el temperamento que se hereda del 15 a 20% aproximadamente de nosotros los papás. Entonces ese niño no es porque quiso ser así. Eso quiero que me entiendan un poco para que cuando ustedes puedan encontrarse con un niño de pronto con algún problema, puedan no entenderlo, puedan de una y otra forma poder identificar aquellas estrategias y poder trabajar. Y más que todo, cuando se habla de niños, se trabaja obviamente con los padres. Automáticamente se le entabla las cosas como son, para que ellos puedan entender y puedan comprender. Miguel, te escucho, levantaste la mano. Sí, licenciada. Quería hacer una pregunta ahí. ¿Y qué hacer? O sea, ¿qué técnicas adoptar cuando ya pasó esta etapa, ¿no? Por ejemplo, el niño ya tiene 12 años y ya prácticamente, como usted bien lo ha dicho, ya hay toda una base, ¿no? De creencias, incluso de perfiles, tanto de conducta, aprendidos como heredados, incluso del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente que lo rodean, porque muchas veces estos niños también no solamente adquieren el comportamiento de la mamá o papá, sino a veces emulan mucho el comportamiento del abuelo o la abuela, sea paterno o materno, que entre comillas puede incidir manipulando su conducta, ¿no? En específico. Entonces, ¿qué hacer cuando ya el niño tiene esa edad y ya tiene un perfil determinado que muchas veces si lo dejamos no va a ser conveniente en el futuro? ¿Qué hacer ante este tipo de formación ya de un niño de 12 años, ¿no? Muy bien, Miguel, gracias. Sí, claro, tiene 12 años, aún todavía estamos a tiempo de poder modificar conducta. Que el proceso de intervención va a ser, ¿cómo te digo? Va a ser favorable el pronóstico, obviamente, pero más lento porque ese adolescente, ¿no? Porque ya de 12 años ya estamos hablando de un adolescente, ya tiene de una y otra forma una base. Y para poder modificar conducta, obviamente que es todo un trabajo completo, no solamente con él, sino con los padres, o no solamente con los padres, sino las personas que viven allí alrededor de él. Porque muchas veces cuando hacemos de pronto la anamnesis, nosotros los psicólogos decimos, actualmente el niño o la niña con quién vive. Y nosotros escribimos, vive con mamá, con papá y sus 3 hermanas. Bacán. Otros dicen, no, vivimos con los abuelos paternos, vivimos con su tía, con su primo y etcétera, ¿no? Hay múltiples de familia y obviamente que ese niño va, ¿qué te digo? Va a copiar aquellas conductas que muchas veces nosotros como papás queremos que el niño vaya mejorando, pero obviamente el tratamiento se va a tardar. Y obviamente que más adelante, Miguel, vamos a brindar algunas técnicas y estrategias para poder
puede trabajar en estos casos, pero obviamente que sí se puede modificar conducta, sí se puede hacer un trabajo, pero es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque ya tuvo una base y el proceso va a ser más lento que anteriormente. ¿Sí? Bien. A ver, voy a ver el chat porque hay preguntas. Bien, algunas personas dicen que no escuchan. ¿Me logran ustedes escuchar o de pronto puede ser el audio de la persona? A ver, revisen bien, porque a veces suele haber estas fallas técnicas. Lo he pasado muchas veces. Revisa tu audio, Roxana, y obviamente que dicen, ¿no? Se evalúa toda la dinámica familiar, obviamente, ¿no? La dinámica familiar, el entorno social. Quizás si colocas audífonos puedes escuchar mejor, dice Marlon. Sí se escucha. Ya. Entonces, Miguel, ¿sí? ¿Conforme con la respuesta? Sí, porque licenciada. Todavía veo tu manito alzada. Bien, más adelante vamos a aportar más conocimiento, ¿ya? Pero más o menos que sí se puede modificar, pero va a ser un poco el proceso más lento, ¿ya? Y evaluar todo la dinámica, ¿no? Todas las funciones de la dinámica familiar, ¿no? Social, y entonces más adelante lo vamos a ir viendo. Bien. Entonces, nosotros es por ello que tenemos una conducta personal. Cada ser humano tiene una conducta personal por todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, hasta ahí creo que ya quedó claro. Ahora, la clave para tener hijos felices y adaptados está en relación con la disciplina, por favor. Y eso muchas veces nosotros, los formadores, los docentes, cuando lo sabemos aún más, ¿no? Porque el niño cuando ya va a escuela, obviamente que ya va con una base formada y el colegio la va a reforzar, ¿no? Y obviamente lo que muchas veces el docente trabaja lo que son las normas de convivencia que las vamos a hacer el primer día de clase y la vamos a establecer junto con los alumnos. Entonces, la disciplina juega un papel importante para poder de una y otra forma formar a los niños y adolescentes. Si no hay disciplina, déjame decirte que ese niño o esa adolescente no va a tener hasta a veces objetivos claros en su vida. Es como nosotros cuando decimos, ahorita estoy en modo intelectual, ¿no? Porque estoy en capacitación. Tengo una disciplina. Mi disciplina de pronto es las personas que diario se ejercitan para obtener resultados. ¿Qué es lo que hace? Lleva una disciplina. Muchas veces el entrenador, ¿no? O la persona que se está ejercitando dice, ay, ya no me duele, pero para poder llegar al objetivo tiene que tener una disciplina. Y así tenemos que tener una disciplina constante en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida, porque somos padres, porque somos docentes, porque somos profesionales, porque somos hijos, porque somos esposos. Y en cada área de nuestra vida tenemos que llevar una disciplina. Y entonces vamos a ver más o menos el concepto de disciplina. Como ya sabemos, es parte del carácter, ¿no? De nuestro carácter que se edifica en el hijo y lo que le dará su estilo de vida. Cada uno de los seres humanos también tiene un estilo de vida, ¿no? Su rutina, y ello va a depender a cómo lo formaron, a su disciplina. Entonces, cuando yo hablo de disciplina, muchas veces estoy instruir, ¿no? Vamos a instruir, vamos a educar y vamos a guiar y formar con fidelidad y con reglas consecuentes.
Entonces, he creído conveniente poner ese concepto de disciplina, ¿no? Que vamos a instruir, educamos y también guiamos al niño o a la persona que estamos formando, ¿no? Dos aspectos importantes de la disciplina es lo correctivo y lo preventivo, porque vamos muchas veces a corregir medidas correctivas. ¿Qué medidas correctivas voy a tener que aplicar en Fernando para que él pueda ir mejorando y ir modificando su conducta? Y preventivo porque también de una y otra forma vamos a prevenir lo que se puede anteponer en algún momento de su vida que le esté pasando, ¿no? Vamos a impartir autodisciplina en cada área de ese ser humano o de esa persona. Tenemos, ¿no?, a un autor que es Henry Brown. Primeros años de vida, los primeros años de vida, ¿no? Es muy importante, como ya lo hemos dicho anterior, la disciplina y el amor. Yo voy a disciplinar muchas veces, pero voy a disciplinar con amor, ¿no? Que son armas eficaces para poder educar, ¿qué más? Para poder corregir y para poder guiar. Según este autor, los primeros años de vida son fundamentales. ¿Cuáles son esos factores? Disciplina y amor, ¿no? Entonces, más o menos vamos reforzando nuestro conocimiento para poder aplicarlo. Hay un pequeño plan, es importante que nosotros, ¿no? Al momento de poder trabajar con los padres, porque recuerden que cuando trabajamos con niños y con adolescentes, obviamente que para mí el padre o la madre son los dos pilares importantes en la cual yo los voy a tener que tener para que pueda haber una evolución favorable en la conducta problema del niño, ¿no? Entonces, para ello tengo que tener un plan para disciplinar a los hijos. Los padres deben primeramente superar su enojo y mal humor, porque muchas veces cuando el padre está enojado o está de su mal humor, no es bueno tomar decisiones, porque a veces ustedes saben que la ira, la cólera puede ir más allá y no poder corregir correctamente a nuestros hijos y convertirlos en que ellos puedan tener esa rebeldía hacia nosotros, o que nos puedan desafiar, o que en algún momento lo que nosotros lo hacemos, ellos lo hagan con nosotros mismos cuando van creciendo, ¿no? Entonces, poderles decir a los padres de familia, en caso de que tengan casos con niños o adolescentes desafiantes, decirles, ¿no? Es constructiva, ¿no? Tu corrección de pronto es constructiva, seguridad y no frustración, ¿no? Esa disciplina, ¿no? Es constructiva, le va a dar seguridad al niño o al adolescente, o se va a frustrar. Está logrando que hagan buenas decisiones con su manera de disciplinar, es decir, tomar buenas decisiones por sí mismo. 3, es consecuente en el modo de impartirla, es decir, si son firmes y consecuentes en relación a toda desobediencia, por ejemplo, porque a veces los padres corregimos a nuestros hijos o impartimos un castigo y de pronto, bueno, ya le quitamos ese castigo o nos sonreímos con ellos, entonces ya luego nuestros hijos no van a obedecer, ¿no? O sea, no van a tomar las cosas como se dicen firmes, ¿no? Comunica con amor, sí, importante a veces, ¿no? Porque a veces en consulta niños o adolescentes que expresan y dicen, no, mi mamá, al momento de corregirme, por ejemplo, mi mamá me habla y me habla malas palabras, o de pronto me jala la oreja o me tira lo que puede encontrar en sus manos, ¿no? O estamos comunicando, pero al mismo tiempo comunicamos con cólera, con rencor, ¿no? Entonces comunica amor, darle seguridad y confianza y hacer que se sienta parte de la familia, ¿no? Y número 5 es confidencial, es asunto entre el padre y él, por ejemplo. No, muchas veces los problemas se quedan en la casa,
porque a veces la abuelita, el tío, todo ya sabe, ¿no? Entonces es confidencial dependiendo de la situación o la circunstancia que está pasando con su hijo o hija. Entonces, ese es un pequeño plan para poder disciplinar a los hijos según aquellas preguntas, si ustedes están están corrigiendo, están disciplinando, más que todo la palabra es correctamente, ¿ya? Algunas formas de disciplinar, a ver, compañeros, ¿alguien quiere intervenir? Algunas formas de poder disciplinar cuando están con sus compadres de familia, a ver, ¿cómo les dirían? ¿Qué les dirían? Algunas formas de disciplinar a su hijo. ¿Alguien me puede brindar? ¿Puede compartir? Hay muchas formas, ¿no? Pero vamos de pronto a decir, a compartir las que de pronto nosotros aplicamos, ¿no? Quería participar al respecto. Sí, cuéntanos. Bueno, Juan, ¿verdad? Juan, ¿no? Marlon. Ah, Marlon bien activo siempre. Felicitaciones, Marlon, porque siempre estás activo en las clases, ¿no? Y eso es bueno. Gracias, profesora. Sí, hoy en día pues se habla de disciplina sin castigo o disciplina positiva. Básicamente esos son los términos que generalmente nosotros los psicólogos utilizamos y a veces, bueno, como padres de familia pues también tratamos de implementar ese tipo de disciplina, aunque evidentemente no es lo mismo que ser psicólogo y ser padre. Así a veces cuando somos padres se nos olvida un poco el tema de la disciplina positiva, de la disciplina sin castigo. Correcto. Pero en líneas generales, pues uno trata en casa, o yo trato en casa de quitar reforzadores positivos, es decir, aquellas cosas que son del agrado de mi hijo cuando él tiene un comportamiento inadecuado, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de la computadora, de la laptop. Entonces siempre con él se trabaja acá en casa, tanto su madre como yo, que tiene 2 horas para usar su laptop para jugar. El resto del tiempo que usa su laptop es para hacer trabajos del colegio. Y 2 horas para jugar, ¿verdad? Entonces cuando él de repente no cumple con la dinámica que primero tiene que hacer sus tareas del colegio, cumplir con ciertas tareas acá que se le asignan en la casa, como sacar la basura, tener su cuarto ordenado, tender su cama, colaborarnos a veces con la limpieza del servicio higiénico, o sea, se le ha enseñado que él tiene que cumplir cierta rutina acá en la casa para tener acceso a esos privilegios, como por ejemplo hacer uso de la computadora para sus juegos, para sus videojuegos. Y entonces nosotros lo manejamos de esa manera, o sea, se le otorga el reforzador posterior a que él ha cumplido con esas obligaciones, esos deberes que se le han asignado. Y si es que él no cumple, nosotros sencillamente le retiramos el reforzador. Bueno, hoy lamentablemente no has cumplido, no has hecho tus tareas que se te han asignado, no tienes tus 2 horas de juego. Eso por poner un ejemplo. Con otras cosas también pues se maneja la disciplina positiva, pues. Por ejemplo, también si es que él nos apoya en ciertas tareas, eso puede premiarse con un reforzador de actividades. Es decir, se le saca el fin de semana a un cine, a dar un paseo o a comer un helado, a una actividad que sea de su agrado, de su preferencia. Entonces, más o menos esa es la dinámica con la que yo, conjuntamente con mi esposa, me suelo manejar con el tema de la disciplina con mi hijo. Soy bastante conductista porque me formé con el enfoque cognitivo-conductual y bueno, me ha resultado bastante útil, sin desmeritar que a veces también podemos apelar a otro tipo de recursos que no necesariamente tiene que ser el conductismo para aplicar la disciplina. Esa es básicamente mi experiencia, ahí brevemente. Muy bien, Marlon, gracias. Claro.
cada persona, como lo dije anterior, tiene sus herramientas, sus estrategias. Lo importante es que al darlas podamos ver el resultado, ¿no? Es importante. Instruir y guiar desde el principio para que ellos ya sepan frecuentemente las normas, las reglas que tiene que ser. Vamos a estar ahí, pero hay que, como les digo a los papás, señorita, ya tiene una semana y sigue así. No, ahí usted tiene que, hasta que se le forme un hábito. Recordemos que para que se pueda formar un hábito es de 20 días a hasta un mes para que se le pueda formar ese hábito. Entonces nosotros tenemos que seguir, no tenemos que rendirnos, porque recuerden, les digo, ¿no? En el caso de ellos, que él ya tiene ya aquellas conductas de anteriormente, y para modificar conducta va a costar, ¿no? Entonces ya ahí poco a poco, ¿no? Van, ya luego vamos logrando, y hasta que ya se sienten más contentas porque dicen, sí, ahora sí, ya está entendiendo y está haciendo sus cosas. Es un proceso, le digo, así como usted también está cambiando su chip, ¿no? Porque tal vez fue formada de otra manera, entonces igual, ¿no? Hay que perseverar hasta el fin y no rendir. Entonces, aquí vamos a leer algunas de las formas para poder disciplinar. Puede privar a su hijo de algo muy importante para él, como lo dijo Marlon, ¿no? De pronto yo te privo, yo te quito algo que te pueda agradar, que te pueda gustar, porque no te los mereces. Hasta que tú vayas cumpliendo tal norma, yo te voy a dar porque te lo mereces, ¿no? Aplicamos los reforzadores. Puede aislar a su hijo de los amigos o recluirlo dentro de su cuarto, ¿no? Obviamente con vigilancia, ¿no? Vas a estar en el cuarto o ver un lugar en casa donde al momento que lo castigues, él pueda estar ahí en ese lugar porque está castigado, ¿no? O de pronto no vas a ver a tus compañeros, a tus amigos, o no vas a jugar hasta que yo vea que tú te lo mereces y tú vas modificando aquella conducta que uno quiere modificar, ¿no? Puede dejar que la criatura experimente las consecuencias de su mala acción. Mira tus acciones, mira tus consecuencias por haber hecho esto. Entonces, él se va, para poderle dar a entender las consecuencias que por su mal comportamiento, por su mal conducta, miran las consecuencias que estás pasando, ¿no? Método monetario para buen y mal comportamiento. Bueno, a veces eso, en realidad, hay padres que lo hacen, pero creo yo que no vamos a caer en ello, ¿no? De poder, a veces, no, yo te doy dinero y tú haces eso, ¿no? Pero algunos padres sí lo hacen. Y algunos padres también dan una palmeta, ¿no? Que lleva la inscripción a mi hijo con amor, obviamente. Muchas veces, en realidad, en consulta, a veces cuando los padres dicen, pero ya le he hablado y de todas las formas, nada. Bueno, yo soy psicóloga, pero en algún momento siento que el niño, ante estas alturas, que no deberíamos llegar, pero ahí iba lo que el Señor muchas veces dijo, un compañero, de que ya el niño tiene 12 años y de pronto como alguna herramienta, alguna estrategia, porque de pronto ya se le impartió aquellas manera de poder crecer, ¿no? Pero a veces una palmeta no quiere decir que es un castigo físico, sino de una y otra forma, obviamente. Yo siempre le digo a los padres en su pompis, porque el pompis tiene carne y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, una palmetita, ¿no? Con amor muchas veces, ¿no? Pero si sabes y te conoces que cuando estás con cólera, cuando estás con ira, eres capaz de otra cosa, entonces no es apto para ti, ¿no? Entonces, a veces yo sí recomiendo que una palmeta, ¿no? Que lleva la inscripción a mi hijo con amor, pero hacerlo, pues obviamente, calcular más o menos, ¿no? Entonces, algunas de las formas para poder disciplinar, hay muchas formas también hay otras herramientas que más adelante lo vamos a ver. Todos los padres deseamos tener hijos de los cuales sentirnos orgullosos, ¿no? ¿Qué padres
no desea sentirse orgulloso de sus hijos. Y nos hemos preguntado, ¿y qué estoy haciendo mal? Muchas veces en consulta eso también le pregunto a los padres. Vamos a analizarnos como padres, como adultos. ¿Crees que tú has hecho las cosas bien? Y es ahí donde empieza la sensibilización y concientización con los padres de familia, porque vamos sacando conclusiones y ellos mismos aceptan sus errores, que por tal motivo el niño o el adolescente es desafiante, que siempre lo digo, siempre va a haber una causa y un efecto. No es porque el niño quiso ser así o porque el ser humano quiso ser así, no. Entonces muchas veces en consulta es una de las preguntas que yo lo hago con los padres. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Crees que estás haciendo mal algo? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y es ahí que muchas veces también algunos padres han podido responder de que los hábitos, no hay hábitos. ¿Por qué? Porque dejaron al niño, no le dijeron nada, lo dejaban porque de una y otra forma en algún momento iba a cambiar, o porque muchas veces estamos en el trabajo y nosotros no tenemos la responsabilidad de ver a nuestros hijos y no lo dejamos con otra persona en compañía, porque mamá y papá trabajan y se va temprano y llega en la noche. Y el niño o el adolescente hace lo que quiere. Entonces, muchas veces, ¿por qué se dan estos problemas? Por la falta de los hábitos. Tú y yo tenemos hábitos, porque si no tuviésemos hábitos, creo que no escalaríamos, no avanzaríamos en los objetivos y en las metas que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, una de las carencias son los hábitos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos hábitos desde muy pequeños y van a ver que ellos van a crecer sabiendo qué es lo que quieren y qué es lo que no desean. Entonces, cuando nosotros hablamos de hábitos, es una serie de costumbres que nosotros le vamos a impartir a nuestros hijos, de prácticas que se forman en general. Cuando una persona hace algo de la misma manera y en el mismo lugar, una y otra vez, hasta que lo realiza automáticamente sin esfuerzo o planeación. Entonces, ese es un hábito de que todos los días de pronto tengo que comer, porque ¿qué pasa si yo no como? Todos desayunamos, todos almorzamos y todos cenamos, es un hábito. Otro hábito de que tengo que bañarme, porque ¿qué pasa si no me baño? Voy a oler mal, voy a estar que me pique el cuerpo o mi cuerpo va a reaccionar con alguna alergia dependiendo del organismo del cuerpo, ¿no? Entonces, esos son hábitos y muchas veces nosotros no formamos a nuestros hijos con hábitos y es ahí el problema. Entonces, eso es importante también poderles decir a los padres de familia con niños que tengan este problema más que todo central que nos estamos enfocando a los niños desafiantes o adolescentes desafiantes. Los hábitos que tendremos el resto de nuestra vida se van a establecer, desarrollan y fijan en la primera infancia. Entonces, en la primera infancia nosotros ya tenemos que impartir a nuestros hijos aquellos hábitos que le van a ayudar para su vida futura. Los hábitos ayudan a fortalecer los valores y los anhelos en la vida. Nunca es tarde para enseñar o cambiar los hábitos, si se puede. Un niño de 11, de 12, sí se va a poder. El proceso va a ser lento, pero sí vamos a lograr el objetivo con la disciplina. Como no, ¿a qué edad debemos comenzar a enseñar hábitos a nuestros hijos? Que es en la primera infancia, donde ya debemos de estar enseñando a nuestros hijos los hábitos. Por ejemplo, algunos de los hábitos, ¿no? Algunas de las cosas que es importante impartirle a nuestros hijos para que más o menos ustedes sepan y también de una y otra forma puedan organizar un pequeño plan en casa o decirles a los padres de familia que es importante que ellos puedan, así como los niños que ya ahora entraron al colegio, ellos tienen un horario, ellos ya saben el lunes qué curso tienen, ya saben qué curso tienen el martes,
ya saben qué curso tienen el miércoles, ya saben qué curso tienen el jueves y así sucesivamente. Entonces, los hábitos también es importante que ellos sepan, si es posible a veces, hacerlo, ¿no? Y poder pegar en un lugar factible en donde ellos puedan observar todos los días para que se les haga un hábito, una costumbre. Por ejemplo, de 2 a 3 años, cuando tenemos niños de 2 a 3 años, que ya hay que enseñarle que él tiene que aprender a organizar sus juguetes, ir aprendiendo poco a poco a comer solo, echar las cosas, recoger sus juguetes, ¿no? Regar las plantas de pronto, llevar su ropa a la habitación, tómate, alcanzo esto, colócalo en la mesa, por ejemplo, de 4 a 5 años, ya tiene que el niño, para que vaya aprendiendo a vestirse solo, que se vaya a asear solo, de pronto arreglar por ahí la mesa, darle de comer a la mascota, acomodar los platos, ¿no? De 6 a 7 años, por ejemplo, tu cama, ya irle enseñando que vaya arreglando su cama, organizar su escritorio, preparar su mochila, pasar la aspiradora, por ejemplo, son algunos de los ejemplos, ¿no? Quitar el polvo de los muebles, ya se le va enseñando dependiendo, porque a veces existe también madres muy sobreprotectoras también, ¿no? Entonces ya va a depender de lo que tú quieras lograr, papá, mamá, qué es lo que quiere lograr en el niño. De 8 a 9 años, por ejemplo, bañarse solo, limpiar el suelo, cuidar la mascota, preparar el desayuno, ¿no? Porque a veces vemos que niños ya de 8, 9 años ya están por ahí preparándose algo, cocinando, ¿no? Y eso mayormente lo vemos en la zona rural, ¿no? Que las niñas o los niños aprenden a cocinar a temprana edad. De 10 a 11 años, por ejemplo, ¿no? Limpiar tu habitación, sacar la mascota, limpiar el jardín, tender la ropa, cuidar de un hermano menor. De 12 años a más, por ejemplo, sacar la basura, hacer las compras, limpiar la casa y coser, y etcétera, etcétera. Es un ejemplo que ustedes pueden sugerirle al padre o a la madre de familia que lo pueda hacer en casa para poder trabajar más consecuente, más rápido y poder ver resultados. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los hábitos más importantes para mi hijo, mi hija. Desde la primera infancia tenemos que enseñar hábitos, no se olviden, hábitos. ¿Y cuáles son esos hábitos? Por ejemplo, la higiene. Enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que aprender a cepillarse, a bañarse, ¿no? Su higiene. La higiene es importante para tu salud física y también para tu salud mental. Hay que tener un descanso también. Tú tienes que dormir tus 8 horas diarias completas y por la tarde, por ejemplo, tener una siesta de 20 minutos. Por eso se dice una siesta. No es que va a dormir 1 hora, 2, 3 horas. No, una siesta para que descanse. ¿Cuántos de tus hijos de pronto están ahorrando? Les estamos enseñando ese hábito de ahorrar, comprar ahí se me fue la palabra, ¿me ayudan? ¿Alguien me ayuda? Una alcancía, ¿no? Y enseñarle ahí de pronto que él aprenda a ahorrar y luego tal fecha vamos a sacar tus ahorros y los vamos a utilizar para tal motivo. Entonces, él va a aprender a ahorrar, desde pequeño va a saber la palabra que es ahorrar, el significado, y eso le va a servir a su largo de su vida, ¿no? El tiempo, ¿cómo estás manejando, hijo, tu tiempo? ¿No? Estás organizándote desde la mañana hasta la noche, ¿qué es lo que haces? Organizar tu tiempo. Estudio de pronto, ¿no? ¿Cuántas horas al día vamos a estudiar? ¿Vas a practicar? Vamos a hacer las tareas, la alimentación. ¿Te estás alimentando sano? ¿Qué tipo de alimentos estás comiendo? Y también enseñarle desde pequeños a nuestros hijos, inculcarle lo que es el trabajo también.
¿no? Mira, te enseño cómo se hace esto, mira, ayúdame esto, para que el niño tenga teniendo todo esto, mayormente estos hábitos, el niño se va a sentir seguro desde pequeño, va a tener una estabilidad emocional sana, seguridad, confianza en sí mismo, va a descubrir quién es ese niño y qué es lo que, y cuánto vale también, ¿no? Entonces es muy importante los hábitos. Entonces, 6 consejos prácticos para que de una y otra forma poder trabajar con los padres, ¿no? Que es muy importante. Ustedes quieren una buena evolución favorable con los niños y adolescentes, vamos a tener que trabajar definitivamente con los padres. Mutuo apoyo entre papá y mamá. Si no hay apoyo entre mamá y papá, vamos a tener algunas carencias en su tratamiento, en su evolución, en sus logros del niño o la niña, ¿no? Entender las características de los hijos, que va a depender de acuerdo a su edad, querer a los niños y adolescentes tal y como ellos son. A veces se podía escuchar, es que papá quiere más a ella que a mí, porque a ella le hace caso, porque a ella pasa más tiempo con ella. Y es ahí donde nosotros aclaramos la situación. Tú te llamas Eduardo y tú te llamas, por ejemplo, Patricio. Los dos son diferentes. Tú eres así y él es así. Entonces se trata de explicar al niño para que no pueda entender que papá prefiere a él y a él menos, ¿no? Va a depender también de la edad, ¿no? Entonces se le aclara, se le dice al niño que los quiere a todos, porque todos son sus hijos. Saber corregir, por favor, eso también poderles decir a los padres, porque hoy en día, lamentablemente, tenemos muchos casos de violencia física. Como yo les digo a los papás, antes tal vez nuestros abuelos nos criaron así, nuestros padres, porque no habían tantas cosas que ahora hay, ¿no? Antes no, antes tú corregías y era normal porque no había tantas cosas como hoy ya lo hay con esto de la globalización, ¿no? Entonces poder saber corregir, cuando es de corregir se va a corregir y si es necesario de darle su palmeta lo vamos a dar, pero no herir a la persona, no herir al niño o al adolescente con palabras que no son gratas para él, insultos, y los insultos no es una manera de corregir. El jalarle la oreja o tirarle cachetadas, puñetes, ¿será una forma de corregir, compañeros? Tirar cachetadas y puñetes, ¿será una forma de corregir? No, esa es la pésima forma de corregir. Lo están prácticamente generando un daño irreversible a nivel psicológico. Es violencia, ¿no? Y el niño no te va a respetar, porque el niño probablemente cuando él vaya creciendo lo va a hacer contigo. Entonces, yo doy lo que yo soy. Siempre me gusta esa palabra cuando lo digo en consulta, ¿no? Entonces, muy bien. Merecer la confianza de los hijos. ¿Cuántos adolescentes es vergonzoso decirlo, pero muchos adolescentes más que todo no tienen confianza con los padres porque prefieren contarle al amigo que a veces no es bueno o prefieren contarle a la tía paterna o al tío. Y entonces nosotros como padres, ¿no? Que se les dice a los padres en consulta, ¿qué estamos haciendo para poder generar esa confianza con los hijos? Nos sentamos en la mesa y compartimos el almuerzo, porque ahora cada quien en su cuarto y come cada uno por allá y así, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, la confianza, ¿cómo se va a generar? Compartiendo con las personas, ¿no? Compartiendo, hoy, ahorita en estos momentos vamos a conversar, tengo tiempo, llegué del trabajo, 5 minutos por ahí, me acuesto con él, o en la sala, en la cena, o vamos a ver una película, o el fin de semana nos vamos a compartir algo. Entonces, hoy en día se está perdiendo eso. Los padres no comunican con sus hijos, tienen vergüenza algunas veces. Entonces, ese es otro de los consejos que yo les doy a los papás. ¿Qué haces para poder
merecer confianza a tus hijos, que ellos te puedan brindar la confianza y ellos ante un problema que estén pasando, te puedan decir, papi, estoy pasando por este problema, ¿me podrías ayudar? ¿O qué recomendación o qué sugerencia tú me darías? Pero lamentablemente se ve bastante eso, que no hay confianza hoy en día, hijos entre papás, ¿no? O papás entre hijos. Y como siempre digo, el ejemplo también es muy importante. ¿Cómo vas a decir algo en la cual tú no estás haciendo lo que estás diciendo? No hay coherencia, no hay congruencia. Entonces nosotros recordemos que somos el ejemplo. Y muchas veces nuestros hijos se están portando así porque nosotros les estamos dando eso. O muchas veces también dicen en consulta, pero nosotros no nos comportamos así, tratamos de dar buen ejemplo, pero las personas que están a su alrededor, por ejemplo, porque a veces no solo vivimos con los hijos y los papás, sino hay más familia, ¿no? Entonces estos son algunos de los consejitos prácticos para que ustedes lo puedan abordar en sus consultas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? Todo claro, profesora. Muy bien, gracias. Vamos a entrar ahora a algunas estrategias de intervención según el programa de intervención para poder trabajar con los padres, ¿no? Aquí vamos a trabajar con los padres, así como tenemos un plan, un programa con los niños y adolescentes, también tenemos que tener un plan para poder trabajar con los padres de familia, porque ellos son el motor en la cual me van a ayudar a conducir para poder modificar conducta. Recuerden, el padre, la madre son los principales motores que yo tengo que estar con ellos para poder ver resultados favorables. Por ejemplo, ¿no? Este es un circuito de la desobediencia, por ejemplo, ¿no? Comprenda el circuito de la desobediencia. Por ejemplo, vamos a empezar el circuito. Padres ceden o fuerzan. Hay padres que ceden o también fuerzan, ¿no? Por ejemplo, el circuito ya va, me tienes cansado, sí, ya va, es la última vez que te digo, ahí va y hace, ¿no? Por ejemplo, esta es una estrategia del circuito de la desobediencia. Hay padres que muchas veces ceden o fuerzan la situación, ceden algo de pronto de que ya bueno, se está portando así y ya déjalo porque ya para evitar, ya no quiero tener, por ejemplo, problemas, ¿no? Entonces, más o menos, para poder entender este pequeño circuito, por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias de este circuito? ¿Cuáles serían las consecuencias de este circuito? Que las primeras órdenes pierden eficacia, ya que el niño se acostumbra a obedecer solo cuando lo esfuerza. Cuando yo, Diana, voy a forzar a mi hijo, solamente ahí va a obedecer, ¿no? Por ejemplo, el niño gana tiempo para seguir haciendo lo que quiere. Por favor, ya cediste tus 2 horas de tiempo, hasta ahí nomás. Y el niño sigue, hasta que se pasó de las 2 horas, ¿no? La relación suele desgastarse por este circuito muchas veces, porque hay padres que estamos en este circuito. Ya lo dejamos, cedemos a la conducta desobediente, o también algunas veces forzamos. El niño se irrita con sus padres y comienza a verlos como adversarios que lo único que hacen es darle órdenes y órdenes, solo a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a modificar
este circuito. ¿Cómo modificar este circuito? Comience por mejorar la relación con tu hijo, ¿no? Le decimos al padre de familia, ¿cómo está la relación con tu hijo esta última semana, por ejemplo? ¿Cómo crees tú que está? Así como muchas veces cuando tenemos terapia de pareja, ¿no? Y decimos, ¿cómo está la relación actual con tu esposa o con tu novio? Entonces, muchas veces, Javier, ¿cómo está la relación con tu hijo? ¿Cuál es la relación actual con tu hijo? ¿No? Entonces, tiempo especial. Por ejemplo, un tiempo especial, seleccione un momento de cada día en el cual se dedicará exclusivamente a jugar con su hijo, ¿no? Y le decimos, porque nosotros no solamente, nosotros trabajamos de lunes a domingo, por ejemplo, aunque hay padres que lo hacen, pero son pocos, porque generalmente los domingos descansamos, ¿verdad? Entonces, de una y otra forma, durante el día, por ejemplo, ver un momento en el cual no es necesario que puedas jugar todo el día, porque tenemos que ver nuestros tiempos, tenemos que tener nuestra rutina. Como actualmente tengo un niño no un niño ya adolescente de 12 años, son mellizos, entonces la mamá sale muy temprano a trabajar a las 6 de la mañana y está llegando casi 7, 8 de la noche porque trabaja en una casa, ¿no? En una casa, entonces los padres de estos niños fallecieron cuando nacieron los mellizos, prácticamente después del mes que ellos nacieron. Falleció su papá en un accidente. No, entonces ahora trabajaba con Ángelo y veía en su rostro su tristeza, ¿no? En cuanto a la conducta, es muy bueno, obediente, no es niño problema, excelente. Pero pasa algo que se olvida fácilmente, ¿no? Tiene problemas de atención y concentración y obviamente un aprendizaje muy lento. Probablemente tenga una discapacidad leve, pero porque no ha habido adiestramiento, porque la mamá se dedica, claro, porque actualmente sigue trabajando, no tuvo un adiestramiento, ¿no? Porque la mamá salía desde temprano hasta la noche. Y él, pues yo le preguntaba, Ángelo, porque hemos hecho un buen rapport en realidad, y yo le preguntaba a Ángelo, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo te sientes? Cuéntame en estos momentos, ¿cómo te sientes? Y cuando yo le dije esa palabra, ¿cómo te sientes? Cayó sus lágrimas, empezó, pero sin llorar, sino sus lágrimas caían. Entonces yo, Diana, soy muy sensible. Obviamente que no me voy a poner a llorar con el niño, jamás. Pero por dentro sí sentía su tristeza, ¿no? Y yo le decía, ¿y por qué te sientes triste? Y a las finales, callado, obviamente, ¿no? A las finales me contestó, bueno, mi mamá llega en las noches, pero a veces ya nosotros estamos dormidos y casi no tenemos tiempo con mi mamá. Entonces yo traté de una y otra forma de abordar, ¿no? En ese momento de ser un soporte profesional, porque no fue con la mamá, sino fue con la tía, porque la mamá estaba trabajando, no para la consulta. Entonces muchas veces eso está pasando, ¿no? De que al menos 5 o 10 minutos, como le digo al papá o a la mamá, no es que te vas a tirar toda la mañana o vas a estar toda la tarde con ellos. Un momento, a veces el decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Es algo gratificante. Nosotros mismos, nomás adultos, cuando nos preguntan, ¿cómo estamos? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? O qué guapa o qué guapo estás, te queda bien esa camisa, te queda bien ese pantalón, te queda bien ese corte. ¿Cómo nos sentimos, compañeros? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Aló?
Hola, hola, ¿me escucha? En mi caso yo me siento muy bien cuando me pregunta eso mi esposa, que yo llego a la casa o me pregunta mi hijo. Y yo también suelo preguntar eso, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te sientes? Yo creo que eso es muy importante, es reconfortante Muy bien, que Marlo. a uno Así le es. pregunten cómo le fue o cómo uno se siente. Ujú, ujú, así es. Todos nos vamos a sentir bien, desde el más pequeño hasta el más adulto, adulto mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a modificar el circuito? Vamos a comenzar a mejorar relación con tu hija, ¿no? Decirle al papá, tiempo especial, pasar un tiempo especial. Puede ser de 10 a 20 minutos, no es toda la tarde, todo el día como les decía. Usted solo con él, porque hay que respetar espacios. Hoy en día eso también no lo estamos viendo. Hay un momento que yo tengo que estar con mi esposo, con mi esposa, es un momento juntos los dos, porque vamos a tener esa intimidad de cómo estamos, como padres o como padres, cómo estamos actuando, o la casa, la economía, etcétera. Hay un momento que tenemos que estar con nuestros hijos a solas o a solos. Hay un momento que yo simplemente voy a salir, por ejemplo, con mi hijo. Voy a salir con mi hijo porque quiero ese tiempo con él. Hay un momento que voy a estar con mis compañeros, con mis amigos, porque necesito estar un momento con ellos. Hay un momento que voy a estar sola, porque necesito estar sola, necesito meditar, necesito tomar decisiones en mi vida y por eso quiero estar sola. Y así sucesivamente. Para todo hay tiempo. Entonces nosotros tenemos que respetar nuestros espacios para sentirnos personas, como se dice, con un libre albedrío, ¿no? Él debe escoger, por ejemplo, la actividad, ¿no? No debe ser ver la televisión, pero es preferible que sea algo que disfruten ambos, algo que ustedes decirle al papá que papá o mamá le guste y a él también le guste y que en conclusión puedan disfrutarlo. Así es más probable que esta actividad se sostenga, pueda compartir, puede establecerse esa confianza, esa seguridad, ¿no? No tome el control del juego, no critique, no cuestione, no le, no le enseñe ni corrija en ese momento. Disfrute de su hijo, de su hija. Simplemente describa o comente lo que su hijo hace. Ahora estás agarrando, por ejemplo, el auto rojo, el robo blanco, lo hace bolsa al negro, por ejemplo. Apruébelo, elógialo. Es muy importante elogiar a nuestros hijos, decirlo eso a los padres, porque a veces los padres no los decimos y esperamos que en la calle un amigo X, una persona lo diga y ella o él se sorprenda, wow. Pero si tú le dijiste ya cómo es tu hijo, lo elogias, cuando le digan externamente fuera, gracias va a decir, y él va a decir, sí, ya me lo dijo mi papá, mi mamá, que son las personas importantes para él, ¿no? Entonces, si comienza a portarse mal, ignórelo por unos minutos, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos teniendo ese tiempo especial y el niño o el adolescente empieza a portarse mal, nos vamos a disimular y vamos a ignorar su conducta hasta que poco a poco el niño vaya tranquilizándose. Si continúa, dígale que el tiempo de juego ha terminado, ¿no? Y retírese. Trate de hacerlo por lo menos 5 veces en la primera semana, luego puede disminuir la frecuencia y se recomienda continuar ese tiempo especial de juego indefinidamente, ¿no? Entonces, una de las cosas para poder modificar el circuito anterior es, uno, tener un tiempo especial con mi hija o con mi hijo, decirle al padre de familia. 2, motívelo mediante la aprobación. Voy a motivar a Flavia mediante la aprobación. Gestos de aprobación, por ejemplo, abrázalo, besarlo, darle una palmada, por ejemplo, caricia, sonreírle, gesto de aprobación con la mano, ¿no? Palabras de aprobación, por ejemplo, estos son gestos. Las palabras de aprobación, qué bueno que eres, muchas gracias por tal motivo, excelente, buenísimo,
pareces más grande cuando, puntos suspensivos, qué bien, cómo hiciste eso, cómo te portaste bien, vamos a jugar, estoy muy orgulloso de ti cuando, me encanta cuando haces tal cosa, ¿no? Importante, apruébelo en el momento, no deje pasar el tiempo, es aquí, en este momento que tú lo vas a probar. Valore la conducta específica del niño y dígasela. Términos como te portaste bien o te portaste mal, son muy generales, no le explican al niño lo que hizo bien, ¿no? A veces, no haga comentarios irónicos tal como al fin haces algo bien, ¿no? A veces los padres nos expresamos de esta manera. ¿Ves cuánto quieres? Puedes. Por ahora ignore, evite criticarlo por las faltas menores y consiga paz en su hogar. Ahora preste atención cuando su hijo obedece. Cuando Fabio, por ejemplo, me está obedeciendo, voy a prestar atención. Por ejemplo, descubriendo las buenas conductas. Yo, Diana, voy a descubrir las buenas conductas. Cuando usted da una orden, márquele enseguida lo bien que lo está haciendo, elógialo, ¿no? Elógielo cuando comience a obedecer. Puede irse por unos momentos si tiene que hacerlo, pero regrese frecuentemente para elogiar su obediencia. Si lo encuentra realizando una tarea sin que se lo haya pedido, este es el momento para ofrecerle elogios especialmente positivos. Elija 2 o 3 órdenes que obedezca inconscientemente y concéntrese especialmente en elogiarlo y prestarle atención cada vez que comience a responder a ellas, ¿no? Después, descubriendo las buenas conductas, entrénelo en la obediencia. Lo voy a entrenar. Escoja un momento en el que su niño no esté muy ocupado. Pídale que le haga pequeños favores, tales como pásame la sal, por ejemplo, la cuchara, la toalla, etc. Guarda tu mochila, de órdenes que sean breves y fáciles que él pueda realizar según a su edad. De 5 o 6 de estas órdenes seguidas durante unos minutos. Cada vez que obedezca, vamos a elogiarlo, por favor. Póngalo en práctica varias veces al día y si las órdenes son muy sencillas, la mayoría de los niños las van a realizar, ¿no? Sé cómo dar órdenes efectivas. También tenemos que aprender cómo yo voy a dar las órdenes efectivas. Ningún niño obedece el 100%, obvio, de los mandados que se le dan. No obstante, está comprobado que el modo en que se presente la orden puede aumentar o disminuir la probabilidad de que la misma sea cumplida. Por ese motivo, se recomienda lo siguiente. Asegúrese que va a cumplir lo que dice, ¿no? No vas a salir en todo el año. Lo cumplirá usted. En caso contrario, perdería la credibilidad, porque a veces damos un castigo en la cual no lo cumplimos y el niño, bueno, dice, ay no, mi mamá sí dice, pero luego ya se le pasa. Entonces, por favor, decirle al padre que tiene que cumplir lo que él va a decir. Planifique respaldarlo con las consecuencias aprobadas, tanto positivas como negativas, ¿no? No presente el mandato como una pregunta o un favor. Mi amorcito, ¿no serías tan bueno de ayudar a tu mamá que te quiere tanto y pones la mesa? Por favor, se recomienda buenos modales, pero con firmeza. Dé solo una instrucción específica a la vez. Si la tarea es compleja, sepárela en pasos más sencillos. Una vez que se lavó los dientes, por ejemplo, pídale que se lave la cara. Luego de hacerlo, que ordene su pieza o su ropa, etc. Asegúrese de que su niño lo mire a los ojos. Es importante cuando nosotros damos a veces, por favor, estamos en la cocina y hasta allá gritamos, por favor, mira esto. No. Cuando demos una orden, tratar de decírselo y mirándole a los ojos, ¿no? Reduzca todas las distracciones. Pídale al niño que repita la orden para asegurarse que entendió, ¿no?
Aumente su motivación con sistema de fichas o puntos. Eso también es muy importante, ¿no? Este sistema consiste en usar fichas o puntos para premiar la buena conducta y poder disminuir la inadecuada. Por ejemplo, haga una lista de las conductas apropiadas por las cuales sería premiado. Un listado de premios que podrán ser intercambiados por las fichas o los puntos. Especifique cuántos puntos valdrá cada conducta y especifique cuántos puntos valdrá cada beneficio. Por ejemplo, aclaraciones, ¿no? Con niños menores de 8 años, por ejemplo, pueden ser fichas tangibles, fichas de colores, pueden ser las caritas, pueden ser las estrellitas. Con niños de 12 a más, los puntos que se registran en un cuaderno, ¿no? Coger un cuaderno y registrar, o un archivo de computadora. 2, ¿qué es lo que más tensión genera en la convivencia? Sea especialmente generoso con ello. Los padres, por ejemplo, los padres de Damián se quejaban de lo imposible que era levantarlo a la mañana, porque le costaba a Damián levantarse por la mañana. El sistema de puntos que confeccionaron fue el siguiente. Por ejemplo, poner la mesa, hacer la tarea, levantarse sin protestar a la mañana. Por ejemplo, poner la mesa era un punto, hacer la tarea era 5 puntos y levantarse sin protestar a la mañana eran 10 puntos. Ese era el puntaje máximo porque ellos querían lograr esa conducta, ¿no? En cambio, los padres de Pedro sufrían mucho a la hora de hacer la tarea con él, generándose peleas interminables. Este fue el sistema de puntos. Por ejemplo, levantarse sin protestar era un punto. Poner la mesa eran 5 puntos y hacer la tarea eran 10 puntos porque quieren lograr esa conducta, ¿no? Y al final, si es que el niño de pronto logra hacer la tarea porque ya frecuentemente lo está logrando por su puntaje, se le podría dar, por ejemplo, un premio o algo, ¿no? Que tú sabes que a tu hijo le gusta. Entonces, de esa manera vamos modificando la conducta que queremos modificar, ¿no? Importante. No existe un modo adecuado o universal de armar el sistema de puntos. Dependerá de los intereses que yo, Diana, o las dificultades que presente cada niño en particular. Cada niño es diferente, cada persona es un mundo. Es un trabajo artesanal, su confección, y se trata de un proceso de ensayo y error. No es posible, no se desaliente si al principio no logra, ¿no? Como muchos padres me dicen, es que no lo vamos a lograr en un día. Es un proceso, se le explica al papá, ¿no? Pero no se va a desalentar. Si al principio no logra el entusiasmo o resultado esperado. No es posible que el niño no se interese por el sistema, ya que ningún chico deja de desear beneficios o recompensas. Es muy importante que estas no sean obtenidas por fuera del sistema de puntos, ya que ello tiraría todos los esfuerzos que nosotros de una y otra forma estamos haciendo para lograr. Si el niño luego de una semana no puede obtenerlos, es preferible bajar el nivel de dificultad de las tareas o aumentar los beneficios a cambio de las mismas, ¿no? El programa de fichas, por ejemplo, que nosotros podemos hacer un programa de fichas, consigna fichas plásticas como la de los juegos de mesa, ¿no? Con niños menores de 5 años, todas las fichas tienen el mismo valor. Niños de 6 a 8 años, el valor puede variar de acuerdo al color, por ejemplo. Explíquele que siente que no le recompensaba lo suficiente por hacer cosas agradables, que quiere cambiar eso y que establecerá un nuevo programa de recompensas para que pueda ganar cosas y privilegios agradables por comportarse correctamente. Deben preparar una bonita caja de ahorros, por ejemplo, también, ¿no? Preparamos una bonita caja de ahorros, una lista de los privilegios que quiere que su niño se gane con las fichas de póker, por ejemplo. Pueden ser ocasiones, ir al cine, patinar, comprar un juguete, por ejemplo, televisión, juegos de video, juguetes especiales que existen en el hogar, andar, por ejemplo, en bicicleta. Otra lista que contenga los trabajos y tareas que frecuentemente tendrá que realizar para obtener los privilegios. Asigne un valor en fichas a cada tarea, ¿no? Cada ficha yo le voy a
a designar una tarea. Asigne un valor a cada privilegio, calcule cuánto ganaría en un día. Se sugiere que 2/3 de las fichas diarias deben ser gastadas en sus privilegios diarios típicos, pidiendo ahorrar para acceder a las recompensas especiales en la lista. Dígale que puede ganar fichas de bono cuando realiza la tarea de buena manera y que las fichas solo se ofrecerán por tareas que se realicen luego de la primera petición. Asegúrese de ser generoso con las fichas esta semana y ofrézcalas por cualquier comportamiento apropiado, no importa cuán pequeña sea. ¿No? Este es un programa de fichas que preparamos para también poder modificar conducta. Por ejemplo, esta semana no le quite fichas al niño por mal comportamiento. Puede hacer esto cuando su terapeuta lo indique, pero de lo contrario, las fichas deben usarse solo como recompensa durante esta semana, ¿no? El programa de puntos es otro programa, ¿no? Se utiliza el mismo concepto que para el sistema de fichas con ciertas modificaciones. Por ejemplo, tomamos un cuaderno y el cuaderno lo vamos a dividir las hojas como en una libreta de ahorros con 5 columnas para la siguiente. Por ejemplo, lo dividimos con la fecha, el ítem, el depósito, retiro y el balance. Cuando el niño es recompensado con puntos, escriba la tarea bajo ítem, por ejemplo, y la cantidad como un depósito. Súmelo al balance del niño. Cuando compra un privilegio con sus puntos, escribe el privilegio, describe el privilegio bajo el ítem. Coloque esta cantidad en la columna de retiro y deduzca esa cantidad al balance. Utilicen números mayores que en el programa de fichas. Generalmente usamos de 5 a 25 puntos, ¿no? Para las tareas diarias. Hasta 200 puntos por tareas que requieren mayor esfuerzo. Recuerden no quitar puntos durante la primera semana. Consejos para la implementación del sistema de puntos o fichas. ¿Para qué sirve